Doctor Jorge Gómez, no, muchas gracias a usted por aceptar este compromiso, que no fue fácil, en verdad, ha sido muy difícil, entre otras cosas por lo que usted señala y que un poco debilita el propósito de este tercer momento de la audiencia, y es que en realidad pues el gobierno no respondió. Y eso es una de las primeras cosas que hay que señalar, es que el gobierno pareciera no estar interesado en este tema de los docentes universitarios, y la falta de respuesta creo que es un indicador importante de eso. Solamente respondió el Ministerio de Educación, casi que en los términos que usted ya bien lo ha señalado. Y tampoco asistieron a la audiencia, más allá de la presencia del Ministerio de Ciencias, con dos puntos muy puntuales. Entonces, pues yo quería expresar como esa audiencia en tres momentos. Una primera es una presentación muy corta del Foro Puedes. Una segunda, un análisis de la respuesta del Ministerio de Educación para poder articularla con algunas de las preocupaciones que aquí se han expresado. Y una tercera, pues, es la invitación a continuar en las jornadas de movilización, pues, alrededor de estos temas que tanto nos preocupan. Pues el foro, pues, simplemente lo diré rápidamente, es un foro, como su nombre lo indica, que agrupa a profesores de universidades públicas, privadas, de una manera muy heterogénea, profesores que tenemos alguna vinculación sindical, otros que no tienen ninguna vinculación sindical, profesores de planta, ocasionales, de cátedra, que surgimos alrededor de unas preocupaciones, de unos contratos que conocimos y del cual se basó la exposición del profesor Eric Tremolada, y a partir de ahí surgió una serie de preocupaciones que dijimos, no, esto hay que visibilizarlo. Hicimos un foro el 5 de septiembre y de ahí surgió la idea de hacer esa audiencia pública para tratar de visibilizar esta problemática. Y se llama Foro Pues porque es justamente la sigla de profesores universitarios en defensa de la educación superior. En el segundo momento, pues yo simplemente quisiera señalar algunos aspectos muy puntuales de la respuesta del Estado. Lo primero es reiterar lo que ya se había dicho, y es que pues el Estado pareciera que los docentes universitarios no estamos en la mirada del Estado y en la respuesta del Estado a la problemática dijéramos, ocasionada por la pandemia, incluso ya con esta crítica a la palabra pandemia, de la enfermedad de la COVID-19, y esto ha generado una serie de vacíos en la asistencia y en la respuesta que las universidades y las instituciones de educación superior ha dado para la garantía de los profesores. Entonces, lo primero que hay que señalar es que esto que estamos viviendo, pues como ya se ha dicho, es la agudización de una crisis que se venía presentando antes de la pandemia. Es una crisis que se manifiesta en un proceso de mercantilización o de la educación superior, y ese proceso ha generado o ha derivado en una precarización laboral en términos dramáticos, como aquí se ha señalado. Pues los datos hablan entre el 70 y el 80% de profesores con contratación precaria, y con algunos casos muy dramáticos. Por ejemplo, la facultad en la que yo trabajo, que es la Facultad de Derecho de Campus Nueva Granada, de la Universidad Militar Nueva Granada, solamente para atender 1.400, cerca de 1.400 estudiantes, solamente somos 12 profesores somos de planta, otros 12 son ocasionales y 108 son profesores de cátedra, para indicar que cerca del 91% de los profesores pues tienen una vinculación precaria en los términos que aquí hemos hablado, simplemente como una manera de ejemplo. Y pues lo que vemos es que las soluciones tampoco responden a esta situación. El doctor Jorge Enrique Robledo hablaba al principio de que las crisis son una oportunidad, pero pareciera que la oportunidad, como él bien lo ha indicado, es para agudizar una política que ha fracasado y que pareciera no mejorar las condiciones en las que se desarrolla no solamente la educación superior, sino todo lo que de ella se deriva, como por ejemplo la producción científica, la producción del conocimiento. En esa medida, pues yo quisiera resaltar algunos aspectos que nos respondió el Ministerio de Educación, básicamente a las preguntas sobre cómo está respondiendo el gobierno nacional a esta problemática. Pues lo que uno ve es que en cuanto a medidas económicas hay como dos vertientes. Por un lado, la profundización de lo que se denomina el subsidio a la demanda, que también ha sido muy criticado porque en realidad lo que más que subsidios son unos créditos que facilitan el acceso pues, a la demanda sin cumplir, dijéramos, la reivindicación del movimiento estudiantil, y que seguramente quien continuará después de mí, que es
ACRES podrá profundizar sobre ese tema, sobre la reivindicación de matrícula cero. Y el otro es el acceso a los créditos. Entonces, principalmente, el Ministerio de Educación nos habla del decreto 1280 del 2020, y el Programa Especial de Garantías Unidos por Colombia, que lo que hacen es facilitar líneas de crédito para que las instituciones de educación superior puedan acceder a esos créditos, que en realidad pues son muy limitados y que también generan muchas preocupaciones. También en la intervención del profesor Juan Esteban Pérez evidencia la preocupación que hay en la Universidad de Antioquia por el crecimiento del uso de líneas de crédito para poder financiar y atender la crisis a la que nos encontramos, que en realidad pues es el fortalecimiento del sector financiero. Esto es muy preocupante porque ninguna de esas medidas, ni las de subsidio a la demanda, que son principalmente el fortalecimiento de Generación E y todas estas políticas del gobierno, flexibilización del ICETEX y todo eso, ninguna de estas políticas hablan de o se preocupan sobre la estabilidad laboral de los docentes y de las garantías de las condiciones laborales de los docentes. Hay como dos decretos que se enuncian de manera superficial en la respuesta al Ministerio de Educación, que es el decreto 639, 677 y 815 de 2020, que crean el programa de apoyo al empleo formal, el PAEF, que sí tiene un requisito de que haya un sostenimiento de la nómina. Sin embargo, pues ni el Ministerio de Educación ni pareciera que el gobierno tiene cifras oficiales de cuántas instituciones de educación superior han accedido a estos decretos, y entonces pareciera que no hay el Ministerio de Educación lo afirma, como usted también lo dice, que es un tema de autonomía de las instituciones de educación superior, pues no hay conocimiento real de cuántos profesores universitarios están siendo afectados por la pandemia, cuántos se les ha generado pérdida o no renovación de sus contratos laborales, como aquí se ha denunciado en esta audiencia y como le hemos denunciado, como se ha conocido durante todas las reuniones que hemos tenido en el foro Puedes, o dijéramos la disminución de los contratos. Lo que pasa es que en el sector privado es más difícil conocer los datos porque porque como dice el profesor César, hay como una lógica del miedo de la denuncia, pero de contratos de profesores que cuentan que sus ingresos se han reducido más del 50%, que les dicen, si usted quiere ser contratado este semestre, pues tiene que reducirse al 50% su salario. Entonces, esto pues ha generado una lógica que pues que está por fuera de la esfera de observación del gobierno, que hay que decirlo, pese a que defendemos la autonomía universitaria, pues sí es cierto que el Ministerio de Educación, por lo menos como rector de política pública en materia de educación, pues debería conocer qué es lo que está pasando con los profesores y con los docentes universitarios. Uno no entendería cómo se puede formular una política pública en educación superior si no hay un conocimiento de lo que está ocurriendo con estos temas, con este estamento particular de la educación superior. También en temas académicos, que es una de las preocupaciones que se ha dicho, este tránsito a la educación remota ha sido muy traumática para la mayoría de los profesores porque, como se ha dicho insistentemente, pues nuestros programas y nuestro sílabus y nuestra formación o nuestra experiencia ha sido desarrollada para desarrollar educación presencial, y pues la educación mediada por TICS tiene unas particularidades para las cuales no hemos sido debidamente capacitados ni hubo una mediación adecuada. Entonces ahí el ministerio señala unos programas de los cuales ya anunció el profesor Aguirre previamente, como el Plan Padrino, que es un plan muy ridículo, porque solamente, según el ministerio, se han beneficiado 5.000 profesores, o sea, 5.000 profesores de una muestra de casi 200.000, 300.000 profesores que existen en el país, pues es una cosa, pues, ridícula. Y además porque también tiene muchas preocupaciones, incluso por ejemplo mi universidad, que es una de las que apadrina ese programa, pues ahí también hay muchas críticas sobre su tránsito mismo a la educación remota. Entonces creo que ahí también hay muchos debates. Los laboratorios el Laboratorio Virtual de Innovación Educativa, que también apenas está en una fase muy inicial de desarrollo, que impide hoy tener unos resultados, analizar, dijéramos, de manera adecuada su implementación. Y el programa Bienestar en tu Mente, que se supone responde a las preocupaciones
sobre salud mental de los docentes y de las docentes de las instituciones de educación superior, que en realidad pues tampoco se conocen bien sus impactos, y que entre otras cosas lo que dice el Ministerio de Educación es que se ha desarrollado principalmente con unos contenidos que están en el aplicativo de Aprender Digital del Ministerio, o sea que también ahí pues dijéramos es más que irrisorio pues el impacto que esto ha tenido. Y eso nos deja pues una serie de preocupaciones que la respuesta del Ministerio de Educación deja vacíos, y es que no existen preocupaciones en el gobierno por el tema de las condiciones laborales de los docentes universitarios. No hay un seguimiento a los temas de vinculación y desvinculación durante la pandemia. No existen cifras, ni existen hoy datos sobre los temas de precarización laboral. El ministerio dice que no tiene ninguna competencia en el análisis sobre subsidio a la conectividad, sobre riesgos laborales, que ya aquí se ha hablado, también lo hizo el profesor Pareja, de cómo el tránsito a la virtualidad implicó para los profesores desarrollar sus actividades docentes sin, dijéramos, un puesto de trabajo en condiciones adecuadas que garanticen la salubridad laboral. No hay indicaciones sobre el seguimiento de las negociaciones colectivas. No sabemos qué está pasando con las negociaciones colectivas, y menos con la suspensión de los concursos públicos de méritos. O sea, eso es realmente preocupante, porque como lo ha venido diciendo el profesor César, la profesora Lorena, en una universidad, en un ambiente, dijéramos, o en un contexto en el cual la educación es principalmente precarizada, pues es supremamente grave que no existan, que se suspendan los concursos públicos de méritos para la vinculación de docentes de planta. Eso también tiene unas implicaciones sobre las cuales el ministerio tampoco se están pensando, según la respuesta que nos dieron, como los temas de propiedad intelectual de los que nos hablaba el profesor Eric Tremolada. No hay preocupaciones más allá de enunciados generales sobre los temas de libertad de cátedra, sobre acosos y violencias basadas en el género en medios virtuales, o temas de pérdida del derecho a la intimidad y de persecuciones laborales derivadas de las grabaciones de las clases. Lo que dice el ministerio es no, pues cuando eso en el futuro se sabrá qué pasa, pero pareciera que ni siquiera es un tema que le preocupa al gobierno nacional. Y eso también, pues, más allá de la respuesta que hoy nos dio el MinCiencia sobre el tema de dijéramos, las prórrogas en los proyectos de investigación y las convocatorias particulares para el tema de respuesta al COVID-19, pues no hay una preocupación, no pareciera que existiera en el Ministerio de Educación, que sea una preocupación sobre temas como la investigación, la extensión universitaria y la internacionalización, que son temas de carácter central en los procesos de acreditación institucional, pero que además también son elementos que garantizan la calidad de la educación. Y esto es importante también señalarlo por una cosa, porque la despreocupación por los temas de investigación, de extensión e internacionalización en las universidades, principalmente en las universidades públicas, también responde al desinterés del gobierno nacional por los procesos de vinculación de profesores de planta, porque esas actividades, salvo contadas excepciones, recae principalmente en profesores de planta. Entonces, que esos procesos se debiliten, pues o sea, que existan pocos profesores de planta, pues implica una limitada participación en esos procesos que digamos que son actividades misionales de la función docente, que están afectando en últimas la soberanía académica y la soberanía científica de este país. Muchas gracias. Bueno, y por último, si quisiera hacer como una invitación a los que nos sigamos reuniendo, a que quiero seguir invitando a los profesores que además nos están viendo, que si quieren participar al foro, pues lo pueden hacer. Nos vamos a reunir el próximo sábado a las 4 de la tarde para continuar con las actividades, y por supuesto también sumarnos a la agenda de movilización del Comité Nacional de Paro de este 19 de noviembre, porque sin duda pues la negociación de este pliego de emergencia, la profundización en paz, en democracia y en la vida, pues son puntos esenciales no solamente de la actividad docente, sino también de la transformación de ese país con la cual los docentes y las docentes universitarias estamos comprometidos. Muchas gracias.